Buenos días, jóvenes. Sean muy bienvenidos. Hola, hola, jóvenes. ¿Me escuchan? Hola, buenos días, Lizy. Buenos días, jóvenes. Hemos tenido un poquito de demora porque estábamos esperando que ingresaran más compañeros. Al parecer hoy como que se les pegó la colchita, no sé, pero espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta tutoría virtual. Vamos a abordar un poquito de la temática que abordamos el día de la tutoría de repaso para aquellas personas que no estuvieron. Ok, bueno, no tomamos esto, ¿verdad? Entramos de un solo con el esquema, ¿sí, verdad? Recuérdenme, ¿verdad que solo fue lo del esquema que vimos? No me acuerdo. Bueno, vamos a abordar la parte de las relaciones familiares durante la adolescencia. Como sabemos, los adolescentes pues pasamos por diferentes situaciones, los diferentes conflictos que nos encontramos con respecto a la toma de decisiones que muchas veces tomamos y que nuestros padres o nuestros tutores o nuestros adultos mayores no concuerdan con nosotros. Se molestan, ¿verdad? Que por qué actuamos así, que por qué tomamos decisiones que para ellos no pueden ser las adecuadas, pero en su momento para nosotros pues es lo máximo. Entonces empezaremos a hablar de todas esas situaciones que se nos van dando y que quiera ser sí o no, de alguna manera, nos hacen tomar decisiones adecuadas o inadecuadas. Y es donde empieza a darse el desarrollo social durante la adolescencia. Y empiezan a aparecer las primeras relaciones que tenemos en cuanto a nuestra familia, las relaciones familia, familia con iguales, la autonomía, la influencia que tiene nuestra familia sobre el desarrollo social que cada uno de nosotros tiene. También luego hay que hablar de la referencia que tenemos en cuanto a nuestros iguales, las amistades que tenemos durante la adolescencia, porque de repente nos unimos tanto a fulanita, menganito, y creemos que vamos a tener una amistad por años. Y en efecto, tenemos amigos desde que estábamos bien chiquitos y cuando nos reencontramos con ellos, es como que si la primera vez nunca pasó. Y seguimos ahí con ellos. Y nos contamos para aquellos que ya son padres y de repente los hijos de los hijos pues se hacen amigos. Y ese es un fenómeno muy bonito el que se nos va dando. Bueno, vamos a iniciar. Las relaciones familiares durante la adolescencia. Como sabemos, los primeros círculos, los primeros vínculos afectivos que nosotros tomamos o tenemos son con nuestra familia. Nuestro olón más cercano es mamá. Cuando digo olón me refiero a familia. Nuestra primera persona más cercana es mamá, papá y hermanos. Empezamos a generar todo ese tipo de relaciones. Pero cuando empezamos a crecer, empiezan a cambiar todas estas situaciones. A ver, antes de avanzar, me gustaría saber quién ha leído el material. Hola, veamos, jóvenes. A ver, Elmer. No, Lick, no he podido. Ok. Juan Franco.
¿No está? ¿Vilma? ¿Vilma? Ok, al parecer no hay. Bueno, miren, es muy importante, jóvenes, que leamos los materiales. Yo sé que están saturados por otras asignaturas, pero también recuerden que deben prepararse para esta. Cuando ustedes ya vienen acá, traen algunas dudas con base a lo leído. Pero yo necesito que lean. Recuerden que el rol que ustedes deben tomar es bastante activo. Así que, jóvenes, les invito, no es un regaño, sino es una invitación a que busquen el material. El material es bien bonito y lo pueden asociar con situaciones diarias que nos suceden eh, durante nuestra vida. Ok, vamos a avanzar. Esta idea de que ha venido experimentando diversos vaivenes a lo largo de las últimas décadas en función de las perspectivas teóricas predominantes, los enfoques que consideran la adolescencia como un periodo en que las relaciones familiares se tornan enormemente problemáticas. Muchos padres conciben que la adolescencia es la peor etapa que puede pasar una persona. ¿Pero por qué? Porque ven al joven rebelde, ven al joven como un problema y muchas veces se ahogan los padres o se frustran por este tipo de situaciones. Pero déjenme aclarar algo. Muchas veces muchos padres quieren vivir a través de sus hijos situaciones pasadas y eso no puede ser así. Entonces ahí se generan muchos conflictos. Empiezan a aparecer los diferentes problemas porque cada uno de nosotros es un ser único. Pensamos y actuamos y sentimos de acuerdo a cómo nos sentimos. Entonces, hablar de, es muy importante hablar de estas situaciones que realmente pues nos afectan. Permíteme un segundo. Ok, perdón. Como les decía, es muy importante hablar de esto. Muchos padres empiezan a aparecer esos conflictos porque de alguna manera quieren que el hijo no cometa los mismos errores que él o ella cumplió en su adolescencia. Entonces trata de una manera no muy asertiva el tratar de que el hijo sea mejor persona. Pero es muy importante dejar que nuestros adolescentes tomen sus decisiones. No podemos quitarles esa parte de la responsabilidad porque si no, no estaríamos cumpliendo un verdadero rol en cuanto a su formación de desarrollo social. Si toda la vida lo tenemos limitado, aislado, a decirle, mira, no hagas esto, no tengas esto, si haces tal cosa, esto y esto, dejemos que el joven aprenda, que el joven tenga sus propias experiencias, ya sabe distinguir entre el bien y mal, pero eso, o sea, debe de ir también sumado a la práctica y es muy importante ese hecho. No estoy hablando de dejar al joven de que empiece a vivir la vida loca. No, no. Claro que no, para nada. Va a decir, licenciada, ¿pero qué está diciendo? No. En nuestra vida deben haber normas, deben de haber límites. Muchas veces, como adolescentes, y no me van a dejar mentir, que nos saltamos las normas. De repente nos dicen, mira, no puedes ver una película de miedo. Y ahí anda uno buscando ver la película de miedo. Mira, esas películas son para adultos. Eso no lo puedes estar viendo tú. ¿Y qué hace el adolescente? Y no lo ve, pues. Y no lo busca. Y a través del buen amigo, la buena amiga, empieza a conocer otras cosas. Porque hay que ser honestos. A pesar de tener una buena comunicación entre papá, mamá, hijo, muchas veces hay situaciones que no contamos a papá ni a mamá. Se lo contamos a la buena amiga y al buen amigo, quienes
a su corta edad, pues nos dan consejos porque se sienten al igual que nosotros. Se da lo que es la empatía en cuanto a esta situación. La persona empieza a experimentar y dice, no, si yo así me siento, eso mismo me está pasando a mí, pero yo hice esto y ya con eso mejoré. Entonces damos por hecho la realidad de otra persona y creemos que muchas veces puede ser mi realidad, que es cosa totalmente diferente. Pero conforme vamos a ir avanzando en la temática, vamos a ver cómo las diferentes concepciones o las teorías van abordando con normalidad las relaciones entre los padres y los hijos, que es muy importante. A ver, los datos disponibles hoy en día nos permiten sostener la idea de que durante la adolescencia tiene una serie de cambios en relación con chicas y chicos. Establecen con sus padres, pero estos no cambian, no tienen que suponer necesariamente la aparición de conflictos graves. Correcto, es lo que yo venía mencionando. No podemos dar por hecho de que mi hijo o mi hija o mi hermano menor al llegar a la adolescencia se va a volver un problema. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el adolescente llega ya a su mayoría de edad, pues quiere comerse el mundo, quiere saber, quiere explorar, quiere sentir, quiere vivir. Pero ¿qué sucede? Mientras estamos dentro de la casa de mamá o papá, nos debemos regir con esas normas, con esas leyes. Entonces, es bastante importante los límites que nosotros podemos tener. Pero ¿qué sucede hoy en día? Cuando el adolescente ya empieza a trabajar, cuando el adolescente ya tiene sus propios ingresos, de alguna manera aporta en casa para el agua o para el luz o para el internet. Pero ya con eso, ya él siente o ella siente que tiene un derecho de piso dentro del hogar y que puede tomar decisiones. Pero los conflictos suelen aparecer cuando el adolescente empieza a llegar noche, cuando el adolescente empieza a tener amigos de dudosa procedencia, dice mamá o dice papá. No se diga a la chica, mira, no te juntes con ella. Pero ¿qué sucede? Empiezan a aparecer los famosos estereotipos. Y acá con estos estereotipos es de tener mucho cuidado, porque muchas veces etiquetamos a una persona y debemos de recordar que toda persona está sujeta a cambio. Si no, no sería una persona. Puede que en algún momento conocimos a alguien, por decirlo así, alguien de que se dejaba manipular fácilmente. Probablemente la persona experimentó y cambió y ahora viene de una manera reformada. Pero ¿qué sucede? Uno de adulto ya queda con aquello, no, es que esta persona era bien manipulable. Yo no confío mucho en esta persona. Generamos un estereotipo o muchas veces generalizamos la información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando empiezan los comienzos de la adolescencia, pues se ve como una etapa perturbadora, como bien lo menciona la teoría. Pero recordemos que eso es una etapa temporal, de que toda familia sufre este tipo de relaciones, este tipo de conflictos. A ver, ¿quién de ustedes no ha presentado dificultad con su familia? Por A o por B motivo. Todos en algún momento nos hemos topado con ese tipo de situaciones que pues realmente nos afectan. Existen diferentes razones que pueden justificar este cambio en las relaciones familiares tras la pubertad. Elber, no sé si podría ayudarme a leer la presentación, por favor. Sí, hay Ok. distintas razones que pueden justificar este cambio en las relaciones familiares tras la pubertad. En primer lugar, hay que destacar los cambios cognitivos, ya que conocidos cambios que van a afectar a la forma en que piensa sobre ellos mismos y sobre los demás. Estas mejoras intelectuales van a permitir al joven tener una forma diferente de apreciar las normas y regulaciones familiares, llegando a cuestionarlas. Además, su recién adquirida capacidad para diferenciar lo real de lo hipotético o posible le permitirá concebir alternativas al funcionamiento de la propia familia.
También será capaz de presentar argumentos más sólidos y convincentes en sus discusiones familiares, lo que supondrá un claro cuestionamiento de la autoridad de los padres. Ok. Dentro de los diferentes cambios, muchas veces tratamos de justificar el porqué de las relaciones familiares. Y empieza a aparecer el conflicto que es tan famoso, y esto no me van a dejar mentir, a todos nos ha pasado. Todos creemos o consideramos que mamá o papá tiene un hijo favorito, pero pregúntale a mamá, no hay hijo favorito, todos son iguales. Pero los que estamos en postura de hijo, nos percatamos de esa preferencia. ¿O me equivoco? Siempre defienden al último. Ah, ¿verdad? Es el bebé, es el Pero, consentido. pero ¿por qué será que siempre lo defienden? ¿Por qué no el primero? Si fue el primero. Pues varía entre familias. Muchas veces está el mayor y el chiquito, que son los intocables de la familia. El mayor porque se vuelve la cabeza o el ejemplo a seguir para los demás. Y el pequeño, pues como la misma palabra lo dice, es el bebé de mamá. Es el chiquito, es el con el que ya tenía experiencia, es el que muchas veces es el más niño, por decirlo así, con la mamá. A los grandes, si somos de 6, de 5, 4 o de 3 hermanos, pues los mayores siempre quedábamos como los villanos ante la mamá por el chiquito, por el niño pequeño, el hermanito pequeño o la hermanita pequeña. Entonces mamá de alguna manera se vuelve sobreprotectora hacia los más pequeños. Y puede que este tenga ya 20, 25 años, pero sigue siendo el bebé de mamá, porque es el último. Entonces son situaciones que pasan entre madres, pero si usted viene y le pregunta, a todos los quiere igual, pero siempre anda escondiendo comida o anda guardando comida para el mayor o para el pequeño. Esto suele pasar. Pero eso ha sido siempre toda la vida, ¿verdad? O Sí, sea, casi toda la familia se ve eso, que es al último que es como que el que más cuidan o el que más aprecian. sí, no es que es el que más aprecie, simplemente se da un vínculo diferente. ¿Por qué se da un vínculo diferente? Con el mayor era inexperto la madre o el padre. No sabían cómo lo iban a criando. Entonces yo lo digo de forma de broma y no es nada despectivo, que el primero es el conejillo de India, con el que experimentaron. El primero se cayó y el niño está llorando, vamos para el médico. Iban corriendo por donde el médico porque no sabían que tenía el niño. De repente quizás solo era un gas que el niño tenía y un malestar. Y se lo llevan de emergencia al hospital, a la clínica. De repente el niño está irritadito, empieza una gripa, pero la mamá ya está colapsada. ¿Qué sucede con el segundo? ¿Qué le dice la mamá? Dale un par de gotitas o dale 100 espalditas y ya le va a salir el gas al niño. El segundo es el menos suertudo, les digo yo, porque como ya pasaron la primera experiencia con el primero, empiezan a asociar los diferentes llantos que va teniendo el bebé. Este hambre tiene, por eso está llorando, dale la pacha, o tal cosa. El segundo, les digo yo, que ya es como el ensayo en sí. El primero era el borrador, les digo yo, el segundo es el ensayo. Y ya los demás, pues, ya son los prototipos, le digo. Pero el chiquito, el último, en decir algo, si son de 3, el tercero es más beneficiado. Porque ya el mayor, pues muchas veces suele pasar que ya tiene 6, 7 años mayor que el pequeño y eso genera una gran diferencia. El pequeño de 3, 4 años puede hacer un desorden, pero ¿a quién creen que culpan? Al Al mayor. mayor.
Correcto, al mayor. ¿Y qué no estaba vos para verificar que tu hermanito no hiciera tal cosa? ¿Qué no estaba vos para verificar que tu hermano se podía caer de ese árbol? Entonces al mayor le empiezan a cargar las responsabilidades de cuidar al pequeño. Y el pequeño obviamente va, es un aprendizaje conductual. El pequeño sabe que tiene privilegios hacia mamá. Y de repente el pequeño le hace ojitos bonitos y es el más niñón con mamá. Y es donde mamá, ay, mi bebé, 20, 21 años y es el bebé. Pero ese es un factor o un fenómeno que no lo podemos cambiar. Para la mamá siempre vamos a ser bebé, siempre vamos a estar pequeños, aunque ya seamos adultos. Con cada uno de los hijos las relaciones son bien diferentes y estos cambios vienen a dar impacto a nivel significativo o a nivel cognitivo cuando los mayores empezamos a ver la vida de otra manera. Ah, no, yo no quiero este patrón de vida para mí. Cuando yo sea adulto, yo no voy a tener un montón de hijos. Empieza el primer cambio. Estoy pensando a futuro, un cambio cognitivo. Empiezo a formular pensamientos, a estructurar situaciones que yo voy a hacer a futuro. De repente dicen, no, yo voy a sacar mis estudios en la universidad, yo me voy a preparar, yo no me voy a quedar solo ser bachiller. Ya lleva una proyección y dice, esto es lo que yo quiero para mí. Entonces, esos cambios van a generar un pensamiento sobre lo que yo quiero, sobre para dónde voy y a quiénes van a estar en mi entorno para yo mejorar. Las mejoras intelectuales le permiten a cada uno apreciar las normas y las regulaciones familiares. Muchas veces no las cuestionamos, simplemente avanzamos. Muchos padres dicen, mira, si estudias no trabajas. Entonces yo prefiero que trabajes, que estudies y no trabajes. Pero hay quienes le cae la doble responsabilidad. Bueno, mi hijo, yo le di hasta donde yo pude el estudio. Ahora, si usted quiere continuar, trabaje y estudie. Y ahí vemos muchos jóvenes trabajando medio tiempo, sacando carreras, eh, pues bastante complejas y que sus tiempos están saturados. Muchos dejan sus sueños por el vaivén que llevan de allá para acá, ¿verdad? Entonces no hay una mayor alternativa, pero cuando hay un mayor apoyo por parte de los padres, créanme, muchas veces se facilita un poco la situación o la carga académica. También pues se presentan argumentos más sólidos, convincentes en las discusiones de la familia. Ya es cuando el joven se siente con un poco de autoridad porque tiene sus ingresos, porque está estudiando, porque ha alcanzado muchas cosas que a su corta edad otras personas no han alcanzado. Entonces argumenta las situaciones de los papás. Lo que solemos argumentarle a nuestros padres es porque siempre están sobreprotegiendo al más pequeño, que por qué tiene privilegios con el más pequeño. Y mamá siempre nos va a decir que no tiene preferencias hacia ninguno de los hijos. Si lo dudan, pues veamos un poco nuestra familia. Muchos de los cambios en las relaciones familiares también están sujetos a medida de la influencia que tenemos por las demás personas, por los cambios experimentados por los diferentes hijos a partir de la pubertad. Pero no hay que olvidar que los padres también cambian a lo largo del ciclo vital. Y es posible que mientras sus hijos atraviesan la adolescencia, ellos también están haciendo frente a algún momento evolutivo delicado, atravesando alguna crisis personal, acrecentada, en algún momento evolutivo delicado, una crisis que pues de alguna manera está afectando. Y esto está empeorando la situación. Cuando nuestra madre anda en su periodo menstrual, el cambio es hormonal. De repente puede que mamá ande más sensible que de costumbre. Y de repente vemos a mamá ausente, mamá llorando. Y todo eso, mamá está desbordada emocionalmente. Y pues
De alguna manera, inconscientemente, yo estoy clara de eso, muchas madres les pasan facturas a los hijos de las situaciones que viven. Y si a eso le sumamos los problemas de pareja que pueda tener, créanme, eso es un caos y es bastante complejo, porque muchas veces somos irracionales cuando pasan muchas situaciones dentro del seno familiar o cuando se da una crisis económica. Muchas veces le pasa factura a los hijos y esto es algo que no se puede dejar de lado y decir que solo el joven tiene problemas. Otras ocasiones pues le cargan a los hijos la responsabilidad, lo dejan a cargo a los demás hermanos. Entonces todo esto empieza a generar de alguna manera cierta frustración. Conforme va avanzando, va generando una frustración y es algo que está afectando la vida de cada uno. De repente mamá resolvía o papá resolvía todo gritando, pegando, humillando. Y es un patrón conductual que se aprende. Las primeras experiencias, y no me van a dejar mentir, las primeras experiencias las recibimos dentro de nuestro hogar. Cómo comportarnos, cómo interactuar con otras personas. Entonces nosotros como periquitos vamos y replicamos en nuestro entorno lo que se nos está presentando. Y es muchas veces que repetimos un patrón conductual que tienen nuestros padres. Y ¿a quién le ha pasado que le dicen? Es que vos sos igualito a tu papá o sos igualita a tu mamá, hasta el modo que tenés de él. Pero, ¿y no son nuestros primeros modelos a seguir? Entonces, no tenemos culpa de eso. Sin embargo, nosotros podemos reestructurar con base a experiencias que vamos teniendo, podemos ir modificando ciertos patrones de conducta. Y a eso se le llama romper ciclos que me permiten mejorar a mí como persona. Traemos una cadenita que venimos jalando. Como papá bien conflictuado con mamá, creemos y damos por hecho que esa es una relación de pareja. Y cuando ya tenemos una pareja, venimos y repetimos el patrón. Menciono lo de las parejas porque aquí no se acompañan a muy corta edad. Hay niños acompañados a los 14 años. Señoritas embarazadas a los 16, a los 17. Ni siquiera han terminado el bachillerato, ni siquiera han terminado o han iniciado una carrera universitaria. Y ya están embarazadas. Entonces todo esto genera conflicto y hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer con la información. No, de momento no. Ok. Vilma, comprendo su situación. Ok. Luego vamos a la búsqueda de la autonomía. Miren, ¿quién de nosotros no ha deseado tener esa flamante autonomía? Todos en algún momento la queríamos. Hoy la tenemos y es como que, ay, quisiera estar chiquito. Entonces, ¿qué sucede con la autonomía? Tomo mis decisiones y hago las acciones que yo creo correspondientes. Uno de los acontecimientos más relevantes para el desarrollo social del adolescente tiene que ver con la adquisición de los niveles de autonomía respecto a los padres mayores. Si el adolescente debe prepararse para abandonar el hogar de la familia y funcionar como un adulto autónomo, es razonable esperar de él el comportamiento cada vez más independiente. Miren, es muy importante ser independientes, no depender de papá o mamá para resolver nuestros problemas. Porque ¿qué sucede si toda la vida somos seres dependientes y dependo de mamá, papá para tomar una decisión? Es muy complicado cuando por A o por B motivo ya no tenemos a papá o a mamá. Nos sentimos que no, como que nos cortan un pedazo de nosotros. Yo no estoy diciendo de que no vamos a sentir a papá y a mamá, ¿verdad? Cuando en algún momento pues se nos adelanten, pero lo que estoy hablando es de la autonomía que cada uno de nosotros debe de tener en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de vivir. Pero ¿qué sucede? Le voy a poner un ejemplo en cuanto a autonomía a nivel de educación, a nivel formativo.
muchas personas que estudian una carrera y vemos grandes familias que están llenas de doctores, doctor no sé qué, doctor general, médico general, pero con especialización en cirugía, el cirujano, el médico en otra área, ya sea de, eh, pongamos que el del oído, ¿cómo se llama? Orit, Oritaringólogo. Eh, Oritorancólogo. por ahí, algo así. Es un trabalengua. De ahí está el endocrinólogo, está, bueno, hay diferentes ramas de la medicina, pero si nos percatamos y cuando consultamos, bueno, yo lo voy a decir con propiedad, tengo una amiga, ella es doctora general y pues ella incidió demasiado para que su hijo mayor estudiara medicina. El joven quería estudiar ingeniería, me parece ingeniería en sistemas, pero ella incidió en un nivel increíble. Ahora el joven está estudiando medicina. ¿Cómo lo logró? No tengo ni la menor idea. Pero incidió increíblemente en el adolescente y ahora el joven está estudiando medicina. Me parece que ya está en su tercer o cuarto año de la carrera de medicina en nuestra alma mater. Ahí está estudiando y hay un factor en común. Él depende de su familia. No hay una autonomía porque él no trabaja, solo estudia. Es mamá la que se encarga de costear los estudios. Entonces ahí entra el factor de la dependencia económica que muchas veces podemos tener con nuestros padres. Nos dicen, mira, no hagas tal cosa. Y de repente, pues no la hacemos por temor a que nos quiten algo. No tomamos esa autonomía. Yo admiro a aquellos jóvenes que muy a temprana edad se van de su casa y empiezan a trabajar de lo que sea. Los vemos de repente en servicios de atención al cliente, en la pizza. Los vemos en la venta de hamburguesas y así en diferentes restaurantes trabajando. Entonces se empiezan a generar su autonomía. Empiezan a trabajar o muchas señoritas empiezan a vender ropa o artículos en línea y eso increíblemente pues les favorece. Y es muy importante mencionarlo. También hay que hablar de los antecedentes que tiene la persona. De alguna manera, en algún momento, en algún punto, experimentamos la famosa ambivalencia y que a la vez, pues, nos permite obtener privilegios o en otras ocasiones asumimos responsabilidades. Que miren, esto es algo crucial. Independientemente si somos dependientes de papá o mamá o de algún familiar, debemos de ser responsables, saber que una acción tiene una reacción, sea positiva o negativa, pero la hay. Y hay que tomar cartas en el asunto. Si usted tomó una decisión, por decir algo, si usted dijo, bueno, este ciclo, si yo en el bachillerato llevaba 13, 14 materias, en la U voy a poder llevar las 5 y inscribe las 5 asignaturas. ¿Y qué pasa cuando inscribe las 5 asignaturas? Le cuesta y siente que se está ahogando con las 5 materias y empieza a descuidar unas y a mejorar en otras. Entonces debe asumir una responsabilidad. Usted inscribió 5 materias, debe prepararse para esas 5 materias. Es importante mencionar la responsabilidad que se debe de tener en estos procesos formativos. No solamente, bueno, si la dejo y la llevo en otro ciclo. Miren, eso de ir dejando materias pesa. Es un ciclo atrasado porque muchas nos abren espacio para otra materia. Y si nos vamos atrasando, ya no va a ser una carrera de 5 años, ya va a ser de 6, de 7, hasta 8 años. Hay quienes no pueden por factor trabajo, lo que venía mencionando. Entonces, le salen 5 materias para el ciclo, pero lastimosamente por horarios de trabajo solo puede llevar 2. Entonces ahí es donde vemos que hay estudiantes que tienen hasta 10, 11 años estudiando en la universidad. Y dice, ay, esta gente, ¿por qué tarda tanto en estudiar? Porque muchos trabajan, no solo estudian. Entonces todo eso afecta de alguna manera
en los procesos de maduración y comportamientos que cada uno de nosotros va teniendo. Y es ahí donde vamos despegando de la parte de la infancia, cuando teníamos el cuidado de nuestros padres. Ahora como adultos somos responsables del comportamiento y las conductas que cada uno de nosotros va cumpliendo. Pero, ojo, voy a aclarar algo. Existen personas que son adultas, pero increíblemente parecen niños de 2, 3 años. De repente se les mete el punche, dice mi hija, y empiezan a hacer berrinches por todo y por nada. Entonces hay de tener un poquito de cuidado en cuanto a ese tipo de situación. No sé si hay dudas o comentarios. ¿No hay dudas? El material está bastante bonito. Está muy comprensible el material. Ok, no sé si me puede ayudar Juan a leer la presentación. Hola, hola. Ok, creo que no están en línea. Elmer, ¿le molesta nuevamente si me colabora, por favor? Hola, sí. Ok. En relación con el logro de la autonomía por el adolescente, hay que destacar el papel que juega en este proceso la desvinculación o separación afectiva de los padres. Staber y Silberger en 1986 emplearon el término de autonomía emocional para hacer referencia a esta desvinculación afectiva. Para ellos, la autonomía emocional evalúan mediante una escala autoaplicable. Es un concepto multidimensional que incluye componentes como la tendencia a percibir a los padres como personas con deseos y necesidades propias, su desidealización y la independencia e individualización del chico. Según Silber, esta autonomía afectiva es necesaria para que se produzca el proceso de individualización, aunque en primer momento la separación afectiva de los padres puede dejar al chico o a la chica en una situación de vulnerabilidad y vacío emocional, al que lleve una excesiva independencia del grupo, iguales con el objetivo de descubrir este vacío. Ok, gracias. Pues miren, es muy importante cuando hablamos ya de esa desvinculación. Acá existe una teoría de apego. Nosotros somos apegados a papá, a mamá, y muchas veces nos da miedo cómo vamos a afrontar la vida, cómo nosotros vamos a avanzar. Y créanme, es algo normal sentir esa parte de vulnerabilidad, ese vacío emocional. Se recuerdan que en tutorías anteriores yo he hablado de los duelos. Existen duelos donde de repente nos desapegamos de algo que estamos haciendo. El duelo tiene que ver con la parte de la ausencia de. Entonces es muy importante hablar de la teoría de apego. Cómo nos sentimos vinculados hacia una persona. Usualmente nos vamos de casa los primeros días, pues le llamamos todos los días a papá y a mamá. Conforme va pasando la semana o las semanas, ya de repente le llamamos a papá una vez a la semana o a mamá una vez a la semana. Los fines de semana, pues solíamos visitarlo todos los fines de semana y de repente, pues ya solo vamos un fin de semana. Y eso que voy de carrerita porque tengo otro compromiso. En cuanto a en la línea de apego que nos menciona Ryan y Leach, se consideran que es una elevada autonomía emocional puede estar reflejada en una experiencia previa en el entorno familiar de falta de apoyo y aceptación, que no solo se conduce a una mayor autonomía, sino que esta a su vez puede estar interfiriendo con la consolidación de la identidad que cada uno de nosotros tiene, y esto a su vez con la formación de una autoestima positiva.
Y también hacer mención que este aspecto positivo del desarrollo en una alta autonomía emocional estaría reflejando la frialdad en la relación afectiva establecida con los padres de la infancia, la frialdad que habría llevando a un apego de tipo inseguro evitativo. También nosotros mismos hemos encontrado que los jóvenes que muestran una mayor autonomía suelen ser inseguros en cuanto a su relación con los padres en la infancia y un medio familiar caracterizado por falta de afecto y apoyo. Entonces, aquellas personas que se vuelven autónomas a temprana edad, muchas veces estos elementos que yo he mencionado, falta de afecto y apoyo, varían, pero también incide el tipo de relaciones afectivas que tiene con otras personas para que esta persona genere nuevos vínculos afectivos. Es muy importante mencionar ese apartado. Ok, seguimos avanzando. La influencia familiar sobre el desarrollo social. Miren, todos, todos hemos pasado por las situaciones de nuestros padres. Existen 4 tipos de padres. Bueno, están los democráticos, aquellos que hablan con sus hijos, que se sientan y que encuentran un punto medio para favorecer la relación. Los permisivos, mamá, quiero ir a otra parte, andate. Mamá, andate, hacerlo. Vaya, está bien, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa cuando los padres son demasiado permisivos, que no hay normas, no hay límites? Afectan la confianza de ellos mismos. Eh, Genera algún tipo de problema y puede haber hasta abuso de alcohol y consumo de drogas. Entonces, no se debe de ser a un 100% permisivo. Yo creo que se debe ser 50 y 50 entre un padre democrático y un padre permisivo, porque eso permite una mejor interacción entre los hijos y los padres. Pero el problema se nos da cuando el padre es autoritario o los padres son autoritarios e indiferentes. Miren, esto genera diferentes problemas. De repente, sabemos de una compañera de que la tienen, pero hasta el cuello, ¿verdad? Que dónde está, ya venís, manda foto, ¿con quién está? Están, de alguna manera ejerciendo su autoridad. Si ellos quieren venir a estudiar, aquí está la casa, vos no tenés por qué salir a la casa de ellos. ¿Y qué vas a ir a hacer si aquí tenés todo en la casa? Esto nos pasa a todos. De ninguna manera nuestros padres son autoritarios. ¿Hola? Oh, no. Ok. Bueno, entonces de repente con el padre autoritario muchas veces se pues generan hijos hostiles y rebeldes. Cuando le empiezan a decir no hagas tal cosa y si lo haces ya vas a ver lo que te va a pasar. Ojo, muchos adolescentes dicen, bueno, de todas maneras me va a castigar, entonces mejor lo hago. Y empiezan a aparecer aquellos conflictos. Entre más autoritario, más resistencia tengo como hijo. Y empieza a darle dolor de cabeza a mi papá y a mi mamá. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Que acá los hijos no hablan, no son escuchados. Y a su vez el padre tiene el temor de que su hijo se le descarrile y considera que volviéndose autoritario o autoritaria va a mantener siempre el control sobre los hijos. Pero ningún hijo debe de tenerle respeto a sus padres por miedo. Le debe tener a su padre el respeto porque papá y mamá se lo han ganado de esa manera. Pero no un respeto obligado por temor o porque si no hago esto me van a hacer esto. No, nada que ver. Eso es insano. Los padres indiferentes, pues esos son los padres de que están ausentes de alguna manera en el proceso de formación de los hijos. Y no me refiero a que están ausentes porque están fuera del país, sino que me refiero a que están ausentes porque están ahí, pero es como que si no lo están. Entonces el niño como animalito por la casa, ¿verdad? Come lo que puede, sobrevive como puede, y pues el padre ausente y la madre ausente. Muchas veces estas personas tienen problemas de conducta, abuso de drogas, porque buscan un refugio
para solventar los vacíos emocionales que están teniendo o que han experimentado durante su niñez o durante lo que es su adolescencia. Entonces, ojo con esto. Es muy importante valorar estos aspectos. Las relaciones con los iguales. Aquí creo que sí se van a identificar cada uno de ustedes. Cuando llego a la universidad o cuando ya llego a un punto de adolescencia, empiezo a tener amistades de mi misma edad, de mi mismo sexo. Entonces de repente pues empiezan a aparecer este tipo de situaciones, este tipo de amiguismo, le digo yo. Acá, a pesar de que yo tenga una muy buena relación con mi familia, pues va a haber un punto en el que yo voy a tener una preferencia por mis amigas. De repente vemos a los jóvenes, bueno, no solo a los jóvenes, clavados en el teléfono, perdón por la expresión, pero los vemos tan idos o sumergidos dentro del teléfono que no hay nadie más. Pasaron todo el día con el compañero. Permítanme, jóvenes. Perdón. Bueno, les mencionaba de que acá no existe nadie más en mi mundo que no es el mundo que tengo con mis amistades. Dicen muchos papás, ¿y qué no te acabas de ver con la fulana? Y ya estás en el teléfono otra vez con ella. Pero muchas veces no, sentimos que no nos podemos ni siquiera despegar de nuestros amigos y que la pasamos tan bien juntos que el tiempo se nos va volando y amanecemos en el teléfono muchas veces. A todos nos ha pasado, no hay excepciones, a todos nos ha pasado en algún momento. O tenemos una buena amiga con la que pasamos hablando casi todo el día, se llega a la noche y pues seguimos interactuando con nuestra buena amiga o nuestro buen amigo. O si es un grupo más avanzado. Entonces la familia ocupa en este momento un papel diferente. Aunque a pesar de ello al inicio pues hicieron un papel socializador. Y es así como nos empezamos a desvincular de nuestros padres. Las relaciones con los compañeros ganan mayor importancia y se vuelven intensivos y genera de alguna manera esa estabilidad. Nos sentimos entre iguales, sentimos de que mi amiga o mi compañera me comprende por quién soy, como soy. Entonces, este se vuelve uno de los contextos más influyentes de socialización que nosotros podemos tener. Probablemente, como en el material lo dice, y aquí lo tengo citado y lo voy a citar ahorita, como consecuencia de la maduración cognitiva y del tiempo que dedican a hablar de sí mismos, los adolescentes irán comprendiéndose mejor unos a otros, lo que va a repercutir en que las relaciones con los amigos estén marcadas por la reciprocidad y que a partir de la adolescencia los amigos se apoyen y ayuden unos a otros, mostrando un mayor comportamiento prosocial. ¿A quién no le ha pasado esta situación? Todos en algún momento hemos llegado a ese punto que nos identificamos con alguien por lo que está vivenciando. Entonces nos volvemos recíprocos. ¿Y a dónde aprendimos esa parte de la reciprocidad? Con la familia. En algunos casos me va a decir alguien, pero mírale, con la familia muchas veces no se aprende algunas situaciones, pero existen otras personas muy cercanas a nosotros que se vuelven parte de nuestra familia. Algunos tenemos la dicha de encontrar una persona que nos oriente y tiene una influencia sobre cada uno de nosotros. Eso es muy importante y es muy bonito. No sé si hay dudas o comentarios al momento.
¿No hay duda, jóvenes? Ok. ¿Está todo claro? Bueno, que realmente el material está bastante comprensible. No hay mucho, no hay donde perderse. Bueno, luego venimos con la parte de las relaciones de pareja. Nos empiezan a gustar los niños, nos empiezan a gustar las niñas y empezamos a tener esa atracción. Mire qué bonito. ¿Quién de nosotros no ha experimentado eso? Todos en algún momento hemos sentido la atracción hacia alguien. Y esa persona, pues, bueno, nos alborotan las hormonas y empezamos a experimentar maripositas en el estómago. Mire qué bonito, cuando lo veo empiezo a sudar, me pongo helada, me pongo helado, no hay o qué hacer y le dice disimular y no logramos ni siquiera disimular lo que estamos sintiendo en este momento. Entonces, es acá, jóvenes, donde empieza ya el aumento del impulso sexual. Y esto va unido a la limitación de los comportamientos adultos que van a favorecer que los jóvenes empiecen a acercarse con un interés de sexo hacia el otro. Los actores Fuhrman y Weimar argumentan que las relaciones de pareja durante la adolescencia temprana satisfacen 4 tipos de necesidades. La primera, las sexuales, que es por instinto, la de afiliación, la de apego y la de dar y recibir apoyo. Sin duda, las primeras relaciones que establecen los jóvenes servirán para satisfacer necesidades fundamentales que son sexuales y las afiliativas, y estas a su vez se pueden definir como compañía y diversión. Entonces hay un momento en que ya nosotros pues vamos buscando algo más. Hay quienes que muy pequeños ya hablan de que se van a casar y cuántos hijos van a tener. ¿No han escuchado ustedes eso o no han visto aspectos y que de repente usted se queda bien chiquito, ¿verdad? Y habla de este tipo de cosas, este cipote, ¿verdad? Hablan de casarse, hablan de tener familia, o sea, empiezan a imitar un comportamiento de adulto y que va a favorecer en algún punto. Aunque existen diferencias entre adolescentes, la mayoría de las chicas empiezan a tener sus primeras citas. Ay, bueno, antes era entre los 12 y los 14. Ahora vemos que desde los 8, 9, ya empiezan a tener sus primeros noviazgos. Entonces, es bastante complejo. Antes nos asustaban nuestros padres y nos decían que si nos besaban, nos iban a embarazar. No sé si alguien de ustedes escuchó esa pequeña mentirilla que nos daban nuestros padres. O que otra mentirilla conocen que nos daban nuestros padres. A ver, ninguno. Ninguno, jóvenes. Bueno, en cuanto a la conducta sexual, el comportamiento sexual es un ámbito en el que se manifiesta con especial claridad y lleva un carácter transicional en la adolescencia. Los jóvenes han dejado de ser niños y niñas y van a ver cómo se va intensificando sus deseos y sus necesidades sexuales. Miren, el hecho de experimentar o tener sueños húmedos, eso no los hace malos. No es ni siquiera pecado el tener un sueño húmedo. ¿Por qué? Porque es parte de la fisiología que como seres humanos tenemos. Pero si se lo mencionamos a alguien que sea religioso, pues ya lo va asociando a la lujuria, ya lo va asociando al pecado. Y solo por tener un tipo de pensamiento o haber tenido un sueño de este tipo, pues ya la convierte en una pecadora. Eso nada que ver. Yo no estoy en contra de las religiones, pero las cosas como son. Esto es algo
fisiológico, esto es algo anatómico. Es como que queramos detener que aparezcan nuestros dientes. Los dientecitos de leche aparecen, se caen y vuelven a aparecer nuestros dientes normales, nuestros dientes fijos. Entonces, así son los deseos. El deseo sexual aparece. Y mientras mayor estimulación hay o reciba, mayor va a ser mi deseo sexual. Pero si yo no experimento o no tengo un contacto físico con alguien que me alborote las hormonas, entonces yo no voy a tener ningún tipo de problema. O sea, hay quienes dicen, uy, esta niña es bien chiquita, ¿verdad? Y perdón la expresión y utilizan la palabra, estas niñas bien chiquitas y bien calenturientas. Pero ¿qué pasa? Y como han sido sexualizadas muy a temprana edad, entonces su líbido está demasiado elevado. Entonces es evidente que su deseo sexual va a aumentar conforme vaya pasando el tiempo. Este deseo sexual va a ir creciendo y no se va a detener, jóvenes. Solamente va a haber una pausa en el deseo sexual cuando deje de tener pareja por mucho tiempo. Y acá, cuando ya empiezo a hablar de mucho tiempo, estaría refiriéndome después de 1 año, 2 años, y así sucesivamente. El deseo sexual va bajando y es diferente entre cada uno. Así que lo hago a mención, no con el afán de incomodar ni nada por el estilo, pero es muy importante el saber dirigir este tipo de situaciones que se nos van presentando como jóvenes. Entonces el comportamiento sexual es un ámbito que se va a manifestar en cualquier momento de nuestra vida. Si empezamos a tener un contacto físico con alguien, me refiero de besos, caricias, el coqueteo, obviamente nuestro líbido va a empezar a subir, va a empezar a generar esas feromonas que nos vuelven de alguna manera atractivos hacia al sexo opuesto. Entonces, ojo con eso. Luego pasamos ya a otra etapa, que es los profesores y la concepción constructivista. Ya ese es otro de los apartados que está dentro del material. Veamos. Cuando empecemos a hablar de los maestros, vamos a empezar a hablar del constructivismo en el aula. Los principales enfoques teóricos sobre el aprendizaje humano y la adquisición del conocimiento. Entonces acá empezamos a hablar de la parte del constructivismo. ¿Cómo empezamos a organizar nuestra concepción? ¿Cómo vamos a empezar a recibir el conocimiento que es tan importante para el desarrollo? Se ha dicho varias veces que la concepción constructivista no es en sentido estricto una teoría, sino más bien un marco explicativo que va permitiéndole la consideración social de la educación escolar, la va integrando en aportaciones diversas y a su vez va constituyendo un acuerdo en torno a los principios constructivistas. Entonces vamos hablando de este tema y la incidencia que va teniendo. Entonces es muy importante mencionar cómo se va avanzando en ese proceso. Los procesos, pues como igual, ¿verdad? Existen teorías, concepciones, y se debe de resaltar aquí es que el grado que va a tener la influencia de la experiencia práctica cotidiana con los maestros. ¿Y cuál ha sido uno de los mayores problemas que tenemos en cuanto a la pandemia? Que ese contacto se ha visto de alguna manera afectado. Podemos decir que de un 100 que había antes, estamos a un 60. Pero es admirable la labor que están haciendo muchos docentes para acercarse a sus alumnos, para no romper esos lazos que tanto se necesitan al momento de estar interactuando en el aula. Entonces, hay que hacer referencia a eso. Es fundamental y justificar el actuar. También vamos a afirmar que los profesores en cualquier nivel de enseñanza disponen de diferentes marcos explicativos, diferentes teorías que le permiten ser más coherentes al momento de estar abordando el desarrollo que cada uno de los estudiantes debe de tener.
y estas sirven a su vez para mejorar como profesional. Entonces podemos plantearla como primera pregunta, si es importante o no será este hecho en sí, es de disponer de alguna teoría más que de contenido mismo de lo que posee un concreto. Miren, se deben de tener diferentes teorías, jóvenes. No solamente nos podemos casar con el constructivismo. En el constructivismo, el estudiante está construyendo su propio aprendizaje. Pero también tenemos que abordar otras teorías que nos permitan ver cómo el estudiante está integrando la información. Aprendizajes significativos, aprendizaje por imitación, el ritmo de aprendizaje, las inteligencias múltiples. Entonces, existen diferentes teorías que nosotros debemos abordar. Y esto, pues, obviamente nos va a permitir mejorar y avanzar constantemente. Elmer, no sé si me colabora leyendo esta lámina, por favor. Phil. Ok. Parece pues que lo que necesitamos son teorías que provean de instrumentos de análisis y reflexión sobre la práctica, sobre cómo se aprende y cómo se enseña, teorías que pueden y deben enriquecerse hasta el infinito, con aportaciones acerca de cómo influye en ese aprendizaje y en la enseñanza las distintas variables que en él intervienen. Distintos tipos de contenido, formas de agrupamiento diversificadas, características de la disciplina, contextos culturales, contrastados, etc. Pero lo que puede funcionar como catalizador general de algunas preguntas básicas de todos los docentes nos planteamos. ¿Cómo aprenden mis alumnos? ¿Por qué aprenden cuando aprenden? ¿Por qué a veces no consiguen aprender? Al menos en el grado en el que me había propuesto. ¿Qué puedo o qué debo hacer para que aprendan? ¿Qué quiere decir que aprendan? Aprender es repetir, es construir conocimiento. Si esto último, ¿qué papel juega la enseñanza en una construcción personal? ¿Qué es lo que se construye? ¿Qué papel debe atribuirse a los contenidos? Ya la escuela y a la educación reproduce, aliena, libera, desarrolla y tantas más. Ok, gracias. Bueno, miren, como bien lo ha leído el compañero, es muy importante. Suelen aparecer diferentes consultas, ¿verdad? En cuanto a la temática. Para explicar todas estas prácticas educativas de naturaleza social, es importante hablar sobre el desarrollo humano. Hay diferentes autores que lo han venido definiendo como Vygotsky, Bronfenbrenner. Es un desarrollo cultural contextualizado. Nuestros conocimientos independientes de la cultura no es una información incorrecta, sino absurda. En otras palabras, necesitamos teorías que nos opongan el aprendizaje cultural, enseñanza y desarrollo, y que no ignoren las vinculaciones, sino que las integren en una explicación articulada. Y eso pues nos va a permitir explicar cómo todo ocurre en la escuela y que no ignore un carácter de institución, sino que lo vea como una organización vertebrada al servicio de los estudiantes y que tiene fines específicos, que en este caso es que el estudiante construya su propio aprendizaje. Entonces eso nos va a permitir volvernos o tener una función formadora. Y que pues va a tener mucha diversidad, claro que sí la va a tener porque varía por las diferentes personalidades que tienen los diferentes maestros. Vamos a encontrar desde el maestro autoritario hasta el maestro buena onda, ¿verdad? Que nos permite y nos deja hacer diferentes cosas. Pero lo importante es que aprendamos. Eso es la parte medular que tanto nos interesa. Ok. Y los profesores y la escuela. Desde la perspectiva, pues acá necesitamos integrar. Miren lo que estaba mencionando hace un momento. Se obliga
a realizar una lectura social de fenómenos que, como el aprendizaje ha sido frecuentemente analizado desde una dimensión individual, personal, de ahí que se ha considerado que los contenidos del aprendizaje como productos sociales, culturales, ven al maestro como un agente mediador entre el individuo y la sociedad. Lo del alumno como un aprendizaje social debe ser conveniente y matizadas y detenidas en cuentas en diferentes casos. Por otra parte, se exige explicar el impacto de estas prácticas educativas de naturaleza social en el crecimiento de las personas. Acá estamos hablando del desarrollo humano que cada uno de nosotros tiene. Entonces, es muy importante siempre prepararnos como docentes, como formadores que somos. Es bien notoria la dimensión formadora de lo que tiene que tener el docente. No es una dimensión individual, sino que es una dimensión, está estrictamente autogestionada. Entonces eso va a permitir que tenga un buen desempeño individual y que suele encontrar parte de sus condiciones y de sus justificaciones en el marco de las finalidades y las tareas compartidas que va a tomar en cuenta al momento de estar impartiendo con sus estudiantes. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. No, No, todo bien. Ok. Desde una escuela que puede ofrecer una enseñanza adaptada y rica, prometedora del desarrollo, no reposa únicamente en sus profesores como conocido, son las escuelas en que se brinda un clima favorable para el aprendizaje. Miren, esto es muy importante, generar ese entorno, ese espacio bonito. Yo admiro a muchos docentes que ahora, a pesar de la pandemia, en su casa han generado un pequeño espacio educativo. Tienen rótulos, tienen, bueno, lo han adecuado de acuerdo a lo que están viviendo y exponiendo. Y eso es muy bonito. Yo he visto maestras de sociales, lenguaje, bien decorado el fondo en el cual están presentando la información. Los profesores trabajan en equipo, colaboran en planificación, hay una coparticipación en la toma de decisiones, cómo se va a llevar el contenido a los estudiantes. Entonces entra la parte de la responsabilidad y empieza a aparecer la evaluación de la propia práctica. ¿Soy un buen docente? ¿Estoy cubriendo las necesidades de mis estudiantes? ¿Debo mejorar? ¿Debo ser más empática? ¿O me mantengo tal cual estoy? Entonces, esto también habla de la parte curricular, la flexibilidad que esta debe de tener. Y vean qué interesante. Hoy que con la pandemia, pues, se ha vuelto, en la práctica, esta se ha vuelto muy importante porque el currículum de alguna manera ha tenido flexibilidad y nos ha permitido modificar algunas situaciones para el proceso formativo de cada uno de los estudiantes. Existe una dirección eficaz asumida que no se contrapone con la necesaria participación en la colegialidad. Se disfruta de una considerable estabilidad en el estamento docente. Miren, conforme nosotros nos sentimos bien acordes a las situaciones que estamos vivenciando, pues de alguna manera empezamos a interactuar con nuestros estudiantes. Nuestras zonas de confort empiezan a aparecer y esto, pues obviamente, jóvenes, va a mejorar el entorno laboral. Y este entorno laboral yo me lo llevo hasta el salón de clases. Y ahí empiezo a interactuar con mis estudiantes. Y eso es muy bonito, es muy prometedor, les digo yo. También el currículum se planifica cuidadosamente e incluye tanto las materias que permiten a los estudiantes adquirir los conocimientos y las destrezas básicas como las indicaciones para una evaluación continuada. Entonces, esto refleja los valores asumidos por la escuela. Créanme, para que cada uno de ustedes esté hasta este momento estudiando, todo esto lleva un trabajo en equipo. Nuestra coordinadora prepara los materiales, las diferentes actividades que se van a llevar a cabo para con ustedes.
nos suben la información a plataforma y nosotros como tutores seleccionamos toda la información que les vamos a presentar. Y muchas veces tomamos hasta más de la información, pero lo importante es que el conocimiento quede claro con ustedes, que no quede limitado, sino que al contrario, ustedes se identifiquen con las temáticas que nosotros estamos abordando. Y es parte de lo primordial. Entonces, hay que tomar varios aspectos en consideración. Parte importante en este proceso de la educación es que los padres apoyen la tarea educativa del centro y que éste se encuentre abierto a ellos. Existen unos valores propios de la escuela que reflejan la identidad o el propósito que son compartidos por sus componentes. Miren, eso es muy importante. El apoyo que los padres le den al centro escolar, y esto va a beneficiar a los pequeños, porque los padres se comprometen, ¿verdad? Y deben de estar ahí pendiente de algunos aspectos que pasan. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la realidad es otra y hay muchos padres ausentes. Pero lo importante es que vamos avanzando. Se relaciona el empleo y el tiempo de aprendizaje articulado, las materias y las consecuencias didácticas, de modo que eviten duplicados y repeticiones innecesarias. Miren, es importante no estar reevaluando lo que ya hemos expresado. Entonces, es por ello la necesidad de evitar y revisar que los materiales no se nos vayan repetidos, porque eso se vuelve innecesario. Entonces, las autoridades educativas responsables tienen una misión y es la de facilitar los cambios necesarios en cuanto a la dirección y las diferentes características que vamos teniendo. ¿Dudas o comentarios? Jóvenes, ¿dudas o comentarios? Ok, sigo avanzando. En cuanto a la concepción constructivista del aprendizaje escolar y la enseñanza, vamos a hablar que es evidente que la escuela, a su vez con la familia y los medios de comunicación, entren en contacto para una determinada cultura. En este sentido se construye una conservación. La preocupación de la escuela alienadora y estática ha sido constante entre pensadores de diversas disciplinas que han llamado la atención sobre este peligro. Por otra parte, es extensivo a otros marcos educativos y, por supuesto, a otras instituciones sociales. En lo que refiere a la escuela, negar su carácter social y socializador parece bastante absurdo. Entonces, no debemos dejar a un lado a la escuela. Uno de los problemas que se nos ha presentado hoy con la pandemia es la parte socioafectiva, la interacción que los niños tenían con sus compañeros, o igual la relación de entre pares o iguales, donde nos identificábamos y empezábamos a socializar. Entonces, hoy con los nuevos programas que está generando el Ministerio de Educación, pues nos va a permitir de alguna manera reencontrarnos en ese punto. Tengo entendido que hay un programa que se llama Felizmente de regreso a clases en la nueva actualidad. ¿Cuál es nuestra nueva realidad o actualidad? Porque tenemos que aprender a vivir con el virus y tenemos que salir adelante a pesar de. Y creo que es una característica que nos define a nosotros como seres humanos. Entonces, bueno, hay que hablar de los objetivos que lleva el aprendizaje, la realidad de la existencia y el tiempo en que se realiza el alumno quedan lejos de las explicaciones que se sitúan en un plano reactivo. Muchas clases se vuelven asincrónicas o asincrónicas debido a los problemas que tienen algunos estudiantes para conectarse. Entonces, esto igualmente nos va favoreciendo a nosotros en mejorar constantemente. Ahora bien, aprender es construir. Para la concepción constructivista, aprendemos cuando somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos aprender. Esa elaboración a su vez implica aproximarse a un objeto o contenido, y esto trata de una aproximación vacía desde la nada, sino que nos permite el hecho de ir avanzando y adquirir las experiencias personales, que es lo que nos
vuelve en la práctica mejores. Esto nos permite explorar aquellos intereses, explorar aquellos conocimientos previos que ya teníamos sobre algo y que a su vez pues se vuelve novedoso y nos permite generar nuevo conocimiento. La vez pasada realicé tal actividad, pero ¿qué tal si la mejoro ahora? Y empiezo a realizar otro tipo de acceso y empiezo a generar nuevo aprendizaje y de repente hasta hago los pasos y digo, así lo voy a realizar, esto va a ir así y lo empiezo a poner de manera punteada para ver por dónde yo voy a seguir para mejorar constantemente. Entonces, jóvenes, podríamos decir que con nuestro significado, nos acercamos a un nuevo aspecto que a veces solo parecerá nuevo, pero que en realidad podemos interpretar perfectamente con los diferentes significados que ya poseemos. Y es ahí donde empezamos a construir con base a conocimientos previos que ya teníamos, mientras otras veces nos tocará verlo como un desafío. Es donde vamos a reconstruir, no, es donde vamos a adquirir aprendizaje para poder construir. Y con base a lo aprendido, y si hay un punto de similitud, vamos a poder reconstruir esa información. Y de esta forma, pues vamos a generar un nuevo contenido, fomentado por una situación o por un fenómeno en particular. En este proceso no solo vamos a modificar lo que ya poseíamos, sino que también vamos a interpretar lo nuevo de forma peculiar, de manera que podamos integrarlo y hacerlo nuestro. Ese es uno de las mejores ventajas que tenemos, que cada uno aprende para sí mismo. Lo que yo adquirí este día es solo mío. Nadie me lo va a poder quitar, porque yo lo asimilé, lo acomodé y regeneré o reestructuré un conocimiento previo con lo que estoy viendo ahora, y esto me permite el poder construir para luego generar. Y eso es parte muy bonita y fundamental en ese proceso de formación que llevamos, jóvenes. Ahora bien, no sé si me ayuda eh, Juan Antonio. Sí, yo le ayudo ahora. Tenía problemas con el teléfono. Me imaginé. Ok. La que está ahorita en pantalla sería: Sí, sí, por favor. aprender es construir. Esa sería. Bueno, aprender es construir. Para la concepción constructivista, aprendemos cuando somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objetivo de la realidad o contenido que pretendemos aprender. Esta elaboración implica aproximarse a dichos objetos, a dicho objeto o contenido con la finalidad de aprenderlo. No se trata de aproximación vacía desde la nada, sino desde la experiencia, intereses y conocimientos previos que presumiblemente pueden dar cuenta de la novedad. Podríamos decir que con nuestros significados nos acercamos a un nuevo aspecto que a veces solo parecerá nuevo, pero que en realidad podremos interpretar perfectamente con los significados que ya poseíamos, mientras que otras veces nos planteará un desafío al que intentamos responder modificando los significados de los que ya estábamos previstos, de forma que podamos dar cuenta del nuevo contenido, fenómeno o situación. En ese proceso no solo modificamos lo que ya poseíamos, sino que también interpretamos lo nuevo de forma peculiar, de manera que podamos integrarlo y hacerlo nuestro. Gracias, muy amable. Bueno, pues como lo dice el compañero en lo que ha leído, existen rasgos peculiares que van caracterizando el aprendizaje que cada uno de nosotros va teniendo en cuanto al entorno de la escuela.
Si nos percatamos, siempre hemos tenido algunos compañeros que de alguna manera sobresalen. Hay otros que nos gusta pasar desapercibidos. Créanme, yo en lo particular, a mí me gustaba pasar desapercibida, pero por A o B motivo, no sé por qué siempre terminaba apareciendo como una de las que iba liderando algún proyecto, alguna actividad. A la fecha me lo sigo cuestionando. Yo siempre he dicho, quiero tener un perfil bajo. Y a la final, allá me ven tomando decisiones. Pero creo que eso tiene que ver con la parte de mi personalidad. Y creo que también tiene que ver con la parte o los rasgos de personalidad o carácter que cada uno de ustedes tienen. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando de repente nos toca trabajar en grupo, sabemos que la nota es grupal. Y de repente dejaron, por decir algo, a Toñita como encargada del grupo. Pero Toñita, ya pasó una semana y Toñita no ha dicho reunámonos. Mire, Juan Franco, tenemos que hacer esto. Mire, Vilma, vamos a dividirnos la tarea. Toñita no ha dicho nada. Pasó la segunda semana y ya la próxima semana hay que entregar la tarea. Y empieza Juan Franco. Mire, Vilma, ¿y cómo vamos a hacer? Viene Elmer y le dice, pues miren, si quieren dividámonos el tema y luego lo unimos. Vale, hagamos eso. Convocan a la Toñita y la Toñita ni siquiera llegó a la reunión. Todos afligidos, preocupados porque ¿cómo vamos a hacer, verdad? Y entonces dice Juan, bueno, mi modo, voy a asumir yo el rol, ¿verdad? Y de repente, vaya, este tema le toca a fulano, este tema le toca a Elmer, Vilma, usted se va a encargar de la presentación, yo lo voy a explicar y va. Y se organizan. Y de repente Juan Antonio quería llevar un perfil bajo y terminó liderando el grupo. Y la Toñita aparece 2-3 días. Miren, jóvenes, tenemos o compañeros, miren, tenemos la tarea para dentro de 3 días, ¿verdad? ¿Y cómo vamos? ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces ya viene Juan Antonio y le dice, mire, tomamos esta decisión, hicimos esto y vamos a hacer esto y a usted le tocó esto. Y todavía la Toñita dice, ay, no, me dejaron mucho, ¿verdad? Entonces es ahí donde empezamos a construir al mismo tiempo nuestra personalidad y al mismo tiempo estamos construyendo nuestra propia educación. Nos vamos desarrollando en esta esfera socializadora que al mismo tiempo pues va a permitir que afloren esos aspectos interpersonales que cada uno de nosotros tiene y cómo se va a dar esa aportación decisiva al momento de construir ese aprendizaje. Y es ahí como vamos notando que cada uno de nosotros va adquiriendo esa parte de aprendizaje. Empieza a asimilar, empieza a acomodar, se genera un aprendizaje significativo y posterior a ello lo replica. Miren qué interesante. Entonces, la escuela es el ente socializador, pues obviamente que nos va a permitir a nosotros adquirir ese cambio, ese conocimiento. Los profesores de la escuela y la concepción constructivista deben permitir responder, aunque sea el nivel general, las preguntas que abiertamente o encubiertamente se planteen por el docente. ¿Qué significa aprender? ¿Qué ocurre cuando un alumno aprende y cuando no aprende? ¿Cómo se le puede ayudar? Se deben de generar diferentes estrategias que me permitan a mí que mi estudiante o mis estudiantes avancen y crezcan académicamente. Se deben partir de la consideración acerca de la naturaleza social y socializadora de la enseñanza. Se considera que no pueden quedar simplemente como una declaración de principios, en nuestra opinión, y como ya hemos reflejado, conduce a caracterizar los contenidos de la enseñanza en su relación con la cultura. Y vemos lo importante de la interacción social y el carácter educativo, jóvenes. Se debe incluir acá en los conceptos de diversidad, la inherencia en la tarea de enseñar y como hemos visto, cómo se entiende, cómo se enseña de calidad. Muchas veces solo tratamos de cubrir los espacios, los contenidos y utilizamos temas de relleno. Pues no se trata de eso. Se trata de que cada uno de ustedes adquiera un tipo de enseñanza de calidad y que no solo les va a servir para esa asignatura, sino que también les va a funcionar a un futuro en otras asignaturas y sobre todo en su vida personal. ¿Cómo la van a aplicar? ¿Cómo yo voy a entender si tengo algún hermano, alguna hermana, algún sobrino y está pasando por diferentes procesos? ¿Cómo entender esos patrones conductuales que tienen? Y eso pues obviamente va a permitir
mejorar. También la concepción constructivista es referente y útil para la reflexión y la toma de decisiones que cada uno de nosotros va teniendo. Y por ende va a favorecer todos estos aspectos. También es importante hablar de los proyectos curriculares de cada centro educativo, la discusión y el consenso en cuanto a qué se va a enseñar, cuándo y cómo se va a enseñar, y cómo se evalúa y exige y permite acudir las aportaciones de otras disciplinas, por ejemplo, las áreas didácticas específicas que tienen cada uno. El análisis sociológico provisto de nuestros criterios que sin duda van a repercutir en la repercusión o en la comprensión contextualizada y a su vez va a evitar las posturas acríticas en un tanto ingeniosas como muchas veces son aplicadas. Entonces, obviamente esto nos va a permitir a nosotros mejorar. Y eso es lo que buscamos con la construcción, con la construcción del aprendizaje en los entornos reales que cada uno de nosotros va teniendo. Los criterios que propone la concepción constructivista pueden y deben orientar también el apoyo que las autoridades educativas prestan a los centros. Ese apoyo en la organización, en la formación del asesoramiento, no solo deben de abordarse de forma integral, sino también debe tener una acción educativa que corresponde a las múltiples expectativas que en ella se depositan. Uy, me disculpo por un error de dedo acá. Puse alas unido. Disculpa, jóvenes, pero alas va separado. Entonces, es muy importante abordar ese tipo de situaciones, ese tipo de aspectos. Así que vamos avanzando en esta manera con la parte de la construcción. No sé si hay dudas, hay comentarios hasta este momento. Ya casi finalizamos. No sé si hay dudas, algún comentario. No, por el momento no. Está todo claro. Este material es muy bonito, fíjense. A mí me encanta porque permite asociar nuestra vida práctica con lo que las teorías nos están exponiendo. Y es bueno saber que existen este tipo de teorías que complementan algunas situaciones o algunas dudas que en algún momento nosotros tenemos, ¿verdad? Saber, ¿y por qué pasarán este tipo de cosas? ¿Por qué se estarán presentando este tipo de situaciones? Entonces son cosas, pues, que de alguna manera van incidiendo en nuestra vida. Ahora bien, ¿quién me ayuda leyendo esta parte de Vygotsky? No sé si puede, Juan Antonio. Hola. Sí, ahorita. Ok. Ahorita dice el método de Vygotsky. Perdón, Vygotsky. Los aportes dados por Vygotsky a la psicología evolutiva representan una referencia de gran relevancia en campo de la teoría evolutiva, tales como desarrollo sociocognitivo de la primera infancia, aparición del lenguaje y la comunicación, construcción del lenguaje escrito y otros aspectos. La perspectiva evolutiva de Vygotsky es el método principal de su trabajo. Señala que un comportamiento solo puede ser entendido si se estudian sus fases, su cambio, es decir, su historia. Vygotsky, 1979. Ok, gracias, Juan Antonio. Bueno, esto, como bien lo dice, Vygotsky viene sobre una evolución
de la concepción del desarrollo mismo, que implica una distinción articulada, y esto viene desde la parte filogenético que desarrolla la especie humana. Vygotsky se interesa por las razones que permiten la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas, funciones superiores histórico-sociocultural, que señala que este ámbito es el que engendra el sistema artificial complejos y arbitrarios que regulan la conducta social ontogenética, que representa el punto de encuentro de la evolución biológica y sociocultural. Estamos hablando de la parte de lo microgenético. Entonces, esa parte es muy importante, el desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico que tenemos cada uno de nosotros. También el pensamiento y el lenguaje. Uno de los aportes más significativos de la obra de Vygotsky es que construye o constituye la relación que establece el pensamiento y el lenguaje. Señala el desarrollo ontogenético y que ambos provienen de distintas raíces genéticas, pero el desarrollo del habla del niño se puede establecer con certeza una etapa preintelectual y en su desarrollo intelectual una etapa prelingüística. Hasta cierto punto en el tiempo, los dos siguen líneas separadas independientemente una de la otra. En un momento determinado, esas líneas se encuentran y entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Entonces empezamos a hablar de lo que es la famosa zona de desarrollo próximo. Acá, pues, a manera de ejemplo, ¿verdad? El nivel 1, que se encuentra el nivel del tutor. El nivel 2 es el nivel donde tratamos de potenciar aquellas habilidades que ustedes ya tienen. Y el nivel número real es donde se dan los andamiajes, la participación guiada. Acá se da la interacción entre aprendiz y tutor. En el nivel potencial ya es el aprendiz quien avanza, y en el nivel tutor es cuando ya se genera este cambio. Bueno, jóvenes, es así como estamos culminando la clase de este día. Y llegamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima tutoría. Igualmente, si ya, bueno, si hay dudas, si hay comentarios, háganmelo saber. Y yo con gusto, pues, les colaboro. ¿Jóvenes? Hola, hola, jóvenes. Bueno, jóvenes, finalizamos la clase de este día. Hola, licenciada. Hola. Con respecto a la tutoría de repaso, yo no pude acceder. Entonces, entiendo que allí se trató acerca de lo del esquema, de lo de la tarea que tenemos para el 28, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, me podría compartir la tutoría de grabación para poder visualizarla, para poder llevar a cabo esa tarea. Ya está en plataforma, mi niña. Ahí ustedes revisan donde aparecen ya las tutorías, ya las grabaciones, ahí ya aparecen. Ahí le aparece el cuadro que dice tutoría y tutorías de repaso. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Ok, ahí pueden revisar. Igual manera, si tienen dudas, háganmelas saber en su momento, yo con gusto les colaboro. Entonces, llegaríamos hasta acá, jóvenes, si no hay más dudas. Pasen un buen fin de semana y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Lick. Feliz día. Gracias igual, Juan Antonio. Feliz día, licenciada. Bendiciones a todos. Gracias, señorita, muy amable.